Acompáñanos a hacer un alto en el camino. Este programa trae otra historia de fe que nos ayudará a crecer, reflexionar y a comprender que nuestra fe es maravillosa y universal, que tenemos a muchos hermanos que tratan de hacer bien las cosas. Un alto en el camino, un podcast de misioneros digitales católicos en el cual J.R. Arévalo presenta entrevistas con cristianos que viven su fe y con su servicio transforman vidas y dan testimonio del Evangelio. Hola, soy J.R. Arévalo. Bienvenidos a un nuevo programa de Un Alto en el Camino. Hoy estaremos conversando con el padre Matías Jurado, quien es argentino, párroco de la iglesia San Bernardo Abad en Capital Federal, sacerdote desde hace 15 años, licenciado en comunicaciones también. El padre catequiza a través de redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con más de 190,000 seguidores, y TikTok con casi 40,000 seguidores. Obviamente, además de sus labores como párroco. Desde ya los invitamos a seguirlo en ambas plataformas como padre.matías.jurado. Un alto en el camino, una charla sobre la fe. Padre, bienvenido a este programa. Muchas gracias, encantado de estar acá. Gracias, padre, y de verdad le agradecemos por este tiempo que vamos a compartir. Queremos que nos deje ahí muchas enseñanzas y profundizar en algunos temas de los que habla usted en redes sociales, pero antes de entrar a esos puntos queremos conocerlo a usted. ¿Quién es Matías Jurado? ¿Cómo abraza la fe? ¿Y cómo es su camino de discernimiento vocacional hasta llegar a ordenarse sacerdote? Bien, soy un sacerdote argentino, ordenado en el 2009 por Bergoglio, que era nuestro obispo en ese momento acá en Buenos Aires. Actualmente soy párroco de la parroquia San Bernardo Abad, acá en Capital Federal. Y después estoy trabajando en lo que son las redes por un lado y también con unos retiros de sanación, especialmente orientados en primer lugar, el primero en el que empecé, respecto de lo que es el aborto, gente que abortó, acompañamos, ayudamos a sanar esa herida. Y por otro lado, después un desprendimiento de ese retiro, es otro retiro para ayudar a sanar heridas de abuso, que puede ser abuso sexual, emocional, físico, o también situaciones de abandono o de rechazo por parte de los padres que a veces lastima de la misma manera, con la misma profundidad. Esa básicamente es como la actividad que mayormente hoy en día me va consumiendo el tiempo. Además de después acompañar a la gente que se acerca a charlar y toda la actividad propia de una parroquia. Ese es un poquitito así bien cortito quién soy en la actualidad. Después, estoy trabajando también en todo el tema de la prevención del abuso a nivel diocesano, tratando de ayudar un poco, y también a nivel país. En lo que es el camino de fe mío es bastante simple. Vengo de una familia súper creyente y desde chiquitito fui recibiendo la fe, una fe como muy linda, vivida en familia, con oración compartida, con misa de todos los domingos, primera comunión muy chiquitito, a los 7 años más o menos, colegio católico en la adolescencia, cuando venimos para acá, para Buenos Aires, facultad católica también, cuando estudié comunicación antes de entrar en el seminario. O sea, una vida muy sana, muy linda, muy cuidada, y la fe la fui viviendo y mamando en ese caminar. Por supuesto que hay momentos en el que uno asume esa fe, pero no hubo en ningún momento de mi camino un alejamiento de lo que es la vida de fe. De hecho, ya cuando vine acá a Buenos Aires en mi adolescencia, 15 años más o menos, prácticamente íbamos a misa desde ese momento, a misa todos los días. Y no solamente porque estaba viviendo con mis hermanos, sino también por deseo propio. Así que una vida de fe bastante como lineal. Lo que es el camino vocacional, el descubrimiento de mi vocación lo tengo primero a eso de los 8 o 9 años. Vivíamos en ese momento en Jujuy, que es el norte de acá de Argentina, y recuerdo un momento y un lugar específico en la casa en la que vivíamos, diciéndome de pequeño a mí mismo para cuando fuera grande: mira, Matías, si en algún momento dudas de tu vocación, acordate que en este momento yo estoy seguro de que tu vocación es ser sacerdote. ¿Mm? Entonces, ese momento quedó como grabado a fuego. Después, a lo largo de los años, fue yendo, viniendo, distintos gustos por distintas profesiones, pero esa certeza se mantuvo. Un poco más adelante, cuando terminé la secundaria, quería, antes de entrar en el seminario,
estudiar, viajar por el mundo y trabajar, como para no entrar sin conocer el mundo al que después iba a querer acompañar. Así que hice todo eso y después terminé entrando, digamos, 2 años después de recibirme y de haber estado trabajando como periodista, entré en el seminario. Así que ahí después seguí el camino acá en Buenos Aires y me terminé ordenando. Eso ya hace 15 años, un poquitito más. Hoy, exactamente, de hecho, son los 16 años de nuestra ordenación diaconal con mis compañeros. Así que bueno, muy cortito, ese es el recorrido. Y cuénteme, padre, en este ínterin, digamos, de viajar por el mundo, buscando experiencias, ¿no? Y conocer un poquito del mundo, ¿qué es lo que usted diría que aprendió? Bien, el viajar por el mundo mío fue bastante extraño porque en realidad fue un viajar hacia un monasterio francés que tiene la capacidad, tiene la característica de acoger a jóvenes cristianos de todo el mundo. Es un monasterio ecuménico que se encuentra en Francia, que se llama Taizé, que seguramente algunos lo conocen por el tema de los cantos repetidos, de oraciones bastante simples. Ahí estuve 3 meses y la rotación de la gente, de los jóvenes, entre julio y octubre, más o menos era entre 3.000 cuando yo llegué y 6.000 jóvenes por semana a mediados de agosto, para volver a bajar más o menos a 3.000 para octubre, cuando me estaba yendo, principios de octubre. Así que fue un conocer a la gente del mundo más que al mundo en cuanto a lugares. Y ahí lo que aproveché es para ir y charlar un montón con las personas que estaban ahí, con los jóvenes. Yo tenía 24 años y había un montón de jóvenes que van, hoy en día también sigue vivo eso, y van y hacen una experiencia de una semana. Entonces uno reza con gente de todo el mundo, cristianos de distintas denominaciones, después trabaja, porque todo se hace comunitariamente, se divierte, y aparte de eso lo que yo hice fue esto de ir compartiendo, charlando, charlando, charlando un montón con gente que pasaba semana a semana y otros que estaban por ahí también 3 meses como yo. Y lo que encontré es que el ser humano es el mismo en todos lados. O sea, los mismos problemas, los mismos dolores, las mismas alegrías. Así que eso como síntesis, así bien cortito también para tu pregunta. Y, padre, me parece que usted tiene una experiencia riquísima, ¿no? Y obviamente también tiene esa sabiduría que Dios instaura en nuestros queridos sacerdotes. Y se percibe eso a través de sus redes, a través del Instagram. Yo quiero que platiquemos acerca de varios puntos a los que usted ha hecho referencia últimamente. El primero de ellos es respecto del silencio. Me parece que en el mundo ya no existe el silencio. Estamos de repente muy hiperconectados, diría yo. Por un lado, la conectividad nos permite que usted y yo estemos charlando ahora a través de estos medios digitales, ¿no? Algo que hace 20 años muy probablemente nunca nos habríamos conocido, padre. Pero por otro lado, parece que esta inmediatez de la información cada vez permea más en todos los aspectos de la vida de una persona. Irrumpe en las relaciones afectivas entre matrimonios, entre padres e hijos, entre colegas del trabajo, es decir, está en todos lados. El mismo celular puede convertirse en un vicio muchas veces. Entonces la pregunta es, usted que evangeliza en medios digitales, ¿cómo encontramos el justo balance? Linda pregunta hoy en día. Siempre cuando hago silencio, por ejemplo, en la misa, o sea, entendiendo el ritmo este al que estamos sometidos habitualmente, cuando retomo suelo decir, en algún momento trabajé en radio. Entonces decía, en radio el silencio es ruido, ¿no? Cuando uno está escuchando una radio y no ve nada, como por ejemplo acá podría ser en un podcast, en el podcast es más difícil, pero uno imagínate que va con el podcast y en el mismo podcast hay un silencio de 30 segundos, lo que va a hacer uno es parar y ver en el celular, ver en la computadora, a ver qué pasó, a ver si se rompió algo, se me desconfiguró algo. Entonces, cuando estamos solamente con lo auditivo, el silencio es ruido. Y en nuestra sociedad muchas veces el silencio falta por el tema, la velocidad en la que estamos. Y en la vida espiritual y en la vida incluso psicológica, el silencio es recontra necesario. Entonces, sin ese silencio,
Es como si uno estuviera metido en una máquina de centrifugar donde las fuerzas te tiran para afuera y uno se aleja de su mismo centro. Entonces, el silencio es absolutamente necesario para poder encontrarnos a nosotros mismos, para encontrar a Dios en nosotros mismos, para encontrar una verdadera empatía con los demás. Y, y hoy en día hay muchas cosas que nos sacan del silencio. Entonces, yo creo que hay que lograr un balance entre el silencio externo y el interno. Hay veces que uno puede hacer silencio interno en el medio de un gran lío externo. Yo recuerdo muchas veces que cuando estaba en la facultad me encantaba estudiar yendo en el colectivo. Me concentraba muchísimo más en lo que estaba leyendo con todo el ruido que había alrededor. Entonces, el exterior ruidoso me servía un montón para concentrarme en lo que estaba leyendo, pero llegaba a ese silencio interior y a esa concentración interior. Entonces, es independiente el ruido físico y la velocidad exterior respecto de lo que es el silencio y la paz y la pausa y la concentración, por así decirlo, interior. Sin embargo, yo creo que es sumamente útil y bueno el poder hacer silencio exterior para poder meterse hacia adentro. El tema es que también lo que tenemos es, cuando estamos acostumbrados a recibir estímulos externos, el celular o lo que fuera, medios hoy en día, que es muy constante, cuesta muchísimo hacer una pausa en los pensamientos, sobre todo cuando uno está estimulado. Estaba leyendo estos días un libro de una psiquiatra española, muy difundida, muy lindo, que habla de esto, de un estímulo, otro estímulo, y la cabeza que va saltando de un lado al otro y le cuesta enfocarse. Entonces, eh, aunque uno hiciera silencio exterior, si está acostumbrado a saltar de un estímulo a otro, esos estímulos se van a generar interiormente, creo. Entonces es como todo un desafío ir logrando de a poquito conseguir algo de silencio interior. Entonces yo creo que es todo un trabajito como cuando uno va al gimnasio, en donde uno tiene que empezar con algo pequeño si uno no está acostumbrado y después ir como repitiendo esos espacios de, bueno, voy a tratar de serenarme un segundo, voy a respirar de una forma sana, voy a tratar de ver en qué estoy pensando, quizás tengo una libretita o un bloc de notas al costado para anotar los pensamientos que me distraen, pero es, creo, un proceso de lo que uno podría decir desintoxicación de ruido interno, por decirlo de alguna manera. Eh, sí, creo que es esto. Y desde lo que es la fe, uno de los elementos que está bueno recordar es que ese silencio no es un vacío, sino que, como dice algún autor, es una soledad habitada. Entonces, el silencio siempre es un espacio para el encuentro. Un poquitito esto que decías recién, ¿no? Si nosotros podemos estar charlando es porque hay un silencio que nos acoge y nos une de algún modo. Entonces, el sentido del silencio cristiano, por así decirlo, siempre tiene que ver con ese encuentro. No sería un vaciarse para encontrarse en una paz y una tranquilidad al estilo, por así decirlo, zen, en el que nada me altera del exterior y nada me inquieta del interior, sino que es un encuentro con alguien que me está esperando en ese silencio también y que me ayuda a reinterpretar y a profundizar todo lo que vivo en la vida cotidiana. Creo que es importante tener en cuenta esa última parte, ¿no? Que hacemos el silencio para encontrarnos con alguien, porque de repente hay personas que no les gusta estar consigo mismos por el proceso de interiorización, ¿no? Y de repente por eso buscan llenar ese silencio con cualquier otra cosa, con cualquier otro ruido. Pero si tenemos en cuenta de que el silencio nos ayuda a conectar con Dios, creo que lo hace incluso más provechoso, ¿no, padre? Este, quiero también hablar de otro de sus reels recientes, Sí. donde nos habla de poner, dígame. Te haría o sea, en esto que acabas de decir hay algo muy cierto, que es que a mucha gente le cuesta mucho entrar a sí mismo, y uno podría tener esta imagen, como que uno está bajando al sótano de la propia casa. Según lo que haya en ese sótano va a ser más fácil el permitirse bajar o no. Si dentro de ese sótano yo intuyo que hay un perro que está con rabia y que si yo bajo me va a morder, no voy a querer bajar. Entonces no es solamente
el silencio lo que me frena o la falta de silencio lo que me frena de ir hacia abajo a ese encuentro, sino que también hay heridas muchas veces que no quiero ver porque no tengo herramientas para poder resolverlas. Entonces ahí es donde cuando uno se encuentra con que uno no puede encontrarse con uno mismo o con Dios en el silencio del corazón, es bueno como buscar ayuda para ver qué herida hay que intentar sanar. Un ejemplo bien simple de la vida cotidiana. Se muere un ser querido muy cercano y yo sé que cuando hago un poquitito de silencio me conecto con el dolor tremendo de esa pérdida y entonces muero de dolor. Entonces es un clásico que, por ejemplo, gente que por ahí no está tan cerca de la fe, de pronto estaba por ahí viniendo a misa habitualmente, pero se muere un padre, una madre, un hijo y dejan de venir a misa y cuando te dicen por qué es, porque me duele tanto cuando voy ahí que me la paso llorando todo el tiempo y no puedo. Entonces hay veces que sucede algo de eso y está bueno esto, saber si no puedo meterme adentro, poder buscar ayuda para ver quizás eso como un síntoma y ver qué tendría que resolver. Y creo que y vamos a seguir ahondando en esto ya que se nos ha dado. ¿Dónde encontramos esa ayuda, Padre? Porque muchas veces, a ver, Dios está en todos lados, especialmente en nuestros corazones, ¿no? Pero si no tenemos esa guía para poder enfrentar estas situaciones, estos fantasmas o estos monstruos que de repente podemos tener, ese perro bravo en el sótano, ¿no? ¿Dónde encontramos los recursos para dar los primeros pasos? Una vez nos hemos dado cuenta que necesitamos ayuda, ¿a dónde acudimos? Obviamente buscamos a Dios, pero necesitamos encontrarlo primero en el prójimo, ¿no? Sí, acá yo voy a tocar un tema que puede llegar a ser delicado para algunos porque varía mucho según los lugares, la concepción de los espacios estos. Uno de los espacios que acá en Argentina, por lo menos acá en Buenos Aires, yo suelo recomendar es que busquen un buen terapeuta católico, sea un consejero psicológico, sea un psicólogo, por ejemplo, si intuyo que hay algún trauma o algún dolor sin resolver. Entonces esa podría ser un camino. Digamos, hay un montón de líneas psicológicas, hay un montón de experiencias. Hay veces que hay lugares en América Latina donde es fácil conseguir un buen psicólogo, hay lugares donde hay poca gente, donde es más complicado, pero de repente uno dice, bueno, quizás hoy en día también estos medios, como lo que es la terapia online, o eso puede ayudar a encontrar un buen terapeuta. Entonces, por un lado, podría ser ese uno de los recursos. Según cuál sea el trauma, podría ser un espacio en grupo, grupos de sanación de duelo, por ejemplo, frente a la pérdida de un hijo, de un ser querido, guiados muchas veces por sacerdotes. Hay una página que creo que se llama Pastoral del Duelo, que la lleva adelante un sacerdote Camilo, de la Orden de San Camilo, que está viviendo, creo que es en Bolivia, y él se dedica a hacer talleres y espacios y grupos de procesos de acompañamiento de duelo. Entonces, de pronto, si fuera por ese lado, esa sería una de las herramientas. El acompañamiento espiritual por parte de un sacerdote que sepa hacer acompañamiento espiritual, de una religiosa o de un laico que se hayan formado, podría llegar a ser también. Entonces ahí uno va encontrando esos espacios. Y a veces también, si no hay algo de eso, uno podría ver si uno tiene cerca alguna persona sabia con quien ir compartiendo y uno lo va buscando y podría ser un abuelo, podría ser el padrino o la madrina, la abuela, papá o mamá, según la edad que cada uno tenga, la confianza, un hermano, porque es esto, hace falta un otro, pero un otro que facilite y que conozca lo básico. Me pasa a mí en esto de que de pronto yo soy, con toda la experiencia de acompañamiento de personas muy lastimadas, suelo ser de no juzgar demasiado, por lo menos intento. Y claro, traen a veces cada situación que te dicen cuando se lo compartía a otro sacerdote, me pasaba alguna vez, me sacó a los gritos. O me juzgó y me dijo que yo era una basura por haber hecho eso y que era mala persona. Y uno dice, "Bueno, hace falta un otro para sanar, para poder entrar en eso, pero un otro que me mire bien, un otro que me acompañe y un otro que, la otra palabra como que es muy, muy importante en esto es que valide lo que siento. Si hay algo que aprendí en este caminar que es como muy, muy importante es, lo que siento no lo elijo. Y entonces, para poder aprovechar eso y a dónde me está remitiendo,
necesito validar lo que yo siento. Entonces, por ejemplo, si yo dijera, eh, una caricia hecha por alguien que te ama sobre la mano, ¿puede dolerte físicamente? Uno diría, en principio no. Pero si te duele, significa que tenés lastimado, que te quemaste, que quizás tenés alguna astilla clavada o un corte. Entonces, si uno invalida, no te puede doler una caricia hecha con amor, uno deja de poder escuchar lo que ese síntoma me está queriendo decir. Entonces, donde emito un juicio sobre la emoción y la releo, ahí me pierdo esa riqueza, por ejemplo. Entonces, el que me acompaña también tiene que ser alguien que sea sabio en ese sentido. Puedes escuchar todos nuestros programas de Un Alto en el Camino en Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Anchor FM, Pocket Cast y Radio Public. Búscanos como Un Alto en el Camino. Usted ha tomado, y ya lo decía cuando se presentaba, parte de esto, ¿no? Con el tema de acompañar a personas que han abortado o que han sufrido algún tipo de abuso, ¿no? ¿Cómo, cómo decide usted acoger a estas personas y cómo nacen estas iniciativas? Bien, como te contaba al principio, yo soy de una familia súper tranquila y en mi historia yo no recordaba haber vivido, o sea, no tenía a nadie que hubiera abortado o que yo conociera que hubiera abortado y no conocía a nadie que hubiera sufrido abuso o que hubiera abusado en mi historia en principio. Eh, Fue muy divertido porque no lo busqué. Yo, mientras estaba en el seminario, nunca me hubiera imaginado terminar trabajando en esta pastoral de la misericordia. Y fue que estaba en un grupo misionero que se llamaba Santa Teresita, en la primera parroquia en la que estaba como seminarista, y todavía no existía, por ejemplo, WhatsApp ni nada de eso, ni los grupos de WhatsApp. Entonces existían los grupos de mail. Y había armado un grupo que se llama Grupo Santa Teresita y creo que eran de Yahoo, Yahoo Groups, una cosa así, Mm. una cosa muy antigua, que los jóvenes que lo escuchan decir, ¿de qué época es este padre? Yo me recuerdo de ella, sí. La cuestión es que me llega un mail de una señora de un pueblo que está como a 800 kilómetros de acá de Buenos Aires, preguntándome cómo se hacía para formar un grupo, después me pregunta de qué era yo, y resultó ser una señora que estaba en ese pueblo, en una parroquia que se llama Santa Teresita. Quedamos en contacto, yo seguía avanzando en el seminario, y en un momento ella me dice, reza, te pido oración, porque vamos a hacer un retiro para gente que abortó. Yo conocía los ejercicios espirituales ignacianos, los cenáculos del colegio, esos retiros de impacto, pero nunca se me hubiera ocurrido que podía existir un retiro para gente que hubiera abortado, lo cual yo no conocía absolutamente para nada. Pero bueno, este, recé por eso, quedamos en contactos, yo iba posteando online algunos artículos que me parecían interesantes, dentro de esos algunas cosas sobre el tema del aborto. La cuestión es que cuando me ordeno, esta señora me dice, ¿podrás acompañar a la gente que vino a hacer el retiro con nosotros, pero que vive en Buenos Aires? Sí, sí. Me junté con ellos, empecé a conocerlos. La siguiente propuesta fue, ¿querrías venir a nuestra ciudad a aprender el retiro y así lo llevamos a Buenos Aires? Hicimos eso y a los 4 años me fui a Estados Unidos a aprender el otro retiro, que era el de abuso, y ahí entonces lo tradujimos y empezamos a desparramarlo por toda América, por lo bueno que era. Pero en ningún momento fue, uy, quiero meterme en esta pastoral, me interesa. Al contrario, para mí fue Dios que me fue poniendo así esta gente y estas invitaciones que desconociendo todo fui avanzando y fui progresando. Y dentro de esto, me acuerdo, por ejemplo, en los primeros retiros, para que veas lo que es el tema del juicio que a veces uno tiene, o el prejuicio, eh, había una pareja que dentro del retiro de sanación de aborto se cuenta en un momento la historia, con ciertos parámetros, para que puedan ir entendiéndose a sí mismos mejor. La cuestión es que había una pareja y empieza contando la historia de cómo había llegado a abortar primero la señora. Y la cuestión es que en el proceso de decisión, el marido había tenido mucho peso y era prácticamente como que la había forzado a llegar al aborto. Y uno lo tenía al lado y mientras escuchaba la historia de esta señora decía, lo mato al tipo este que está acá al lado con nosotros. Cuando el hombre empieza a contar su historia,
se nos caían las lágrimas. O sea, no era para justificar, pero uno entendía muchísimo todo lo que le había pasado y el porqué, la desesperación que le había entrado y ese miedo a tener otro hijo más. Entonces, a partir de ahí es como, uy, no puedo juzgar a alguien si no conozco toda su historia. Y en general, cuando conoce uno la historia, uno dice, está mal lo que hizo, pero eso no lo puedo juzgar yo a la persona, sí al hecho, ¿no? Así que Dios en eso se va encargando también como de modificar y de cuidar el corazón y de ir enseñándonos a mirar a los demás con otros ojos. Con los, perdón, con los ojos que Dios nos ve, ¿no? Con esos ojos de misericordia. Al final, eso tal vez es lo que aspiramos alguna vez, parecernos un poquito más a Jesús. Tal vez, Ujú. Padre. Eh, Sí. Quiero preguntarle acerca de este video que mencionaba yo, un reciente, un reel, donde usted nos daba una explicación diferente a la tradicional respecto del pasaje este de Mateo 5:39, poner la otra mejilla. Y usted nos decía, sí, siempre hay un tema, ¿no? Pues, tradicionalmente lo pensamos, poner la otra mejilla es ser humildes y de cierta forma dejarle las cosas a Dios, entregarle las cosas a Dios y que Él se haga cargo. Pero usted nos daba otra explicación que es un tanto diferente, si nos la pudiera dar y el contexto, ¿no? Bien, sí. Eh, el momento en el que yo, o el lugar en el que yo recibí esta información de entenderla de esa manera, fue a través de un sacerdote mexicano con el que estábamos trabajando en Culiacán en una de las tandas del retiro. Entonces él dio esa explicación, después pasó un libro, busqué ese libro, lo leí y me pareció como súper razonable. Dentro de lo que acabas de decir aparecen distintas palabras. Como comunicador me interesa muchísimo el poder descubrir la riqueza que hay detrás de las palabras. Entonces, por un lado dijiste esta idea de sentir que tenemos que ser humildes. Eh, yo entiendo la humildad como, viste que hay una frase que dice, la humildad es la verdad, y el centro de la humildad es el soy amado. Soy amado y soy digno de ser amado. La humildad es la verdad. Y la verdad más profunda es esa. Dios me ama y me valora tanto que me hace hijo suyo, que me hace uno con Él. Entonces, eh, la humildad no es un desprecio a uno mismo, sino un descubrirse que con todos los límites que uno mismo tiene, uno puede ser amado igual. ¿Mm? Lo contrario de eso sería la soberbia, cuya base para mí, o sea, la raíz de la soberbia es la inseguridad. Entonces uno dice, el humilde es el tranquilo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque se sabe valioso. El soberbio es el que necesita disfrazarse de riquezas, fortaleza, capacidades, lo que fuera, para sentir que vale aunque sea por eso, porque no se siente digno de ser amado en lo profundo. Entonces no se valora a sí mismo, sino que necesita ponerse máscaras y rótulos y cosas. Y el ejemplo simple que pongo cotidianamente es, no sé si pasa en todos lados, pero aquí pasa que cuando uno va por la calle, a veces hay una señora con uno de esos perritos pequeñitos que cuando pasan al lado de otro perro le ladran como si fueran unos leones, con una desesperación, ¡ah! Se lo quieren comer, siempre sostenidos por la señora, ¿no? Y en cambio, los perros que son gigantes, como el gran danés o eso, uno los ve con una paz y una tranquilidad, porque saben que son grandes y que pueden defenderse. Entonces, entre la humildad y la soberbia, yo lo que veo es eso, para no confundirse, porque si no, a veces diría, frente a la soberbia, lo que uno necesita es humillación, que alguien te haga sentir una basura. Y si uno dice, no, no, si te hacen sentir una basura, le están intentando apagar el fuego con alcohol, lo que hace es peor. Entonces, en este sentido, esta frase de poner la otra mejilla, para un Dios que es Padre, a mí no me cerraba esto de decir un Dios que te dijera, bueno, deja que te sigan pegando. Si yo tengo dos hijos míos y un hijo le pega al otro, sería muy raro que yo le dijera como recurso habitual, bueno, deja que te pegue y hasta proponele que te siga pegando.
¿no? Entonces, cuando escuché esta explicación de la cultura romana de esa época, me pareció súper claro y sí más acorde a con lo que es el Evangelio, sobre todo con esa otra escena en la que prácticamente a Jesús le pasa eso, cuando Jesús está en medio de el juicio y él le responde de una manera al sumo sacerdote, viene un guardia y le pega. Y Jesús lo frena y le dice, si dije algo mal, decime qué. Y si no, ¿por ¿Por qué qué me me pegas? pegas? No le dice, ahora pégame del otro lado. Entonces ahí es como que digo, claramente que Dios, este Dios que nos ama, que nos valora, no quiere que nos dejemos maltratar, porque en el fondo, si uno dijera eso también, lo que estaríamos haciendo, si dejamos que el otro nos maltrate gratuitamente, es incentivar el pecado del otro, que le hace mucho mal al otro, porque cuando uno comete un pecado, le hace más mal al que peca que al otro. Entonces, el decir, bueno, ¿cómo me valoro y pongo un límite y a la vez le pongo un límite al otro para que el otro no siga pecando y no se siga lastimando? Y en ese sentido cierro con esta idea que para mí también es muy clara haciendo los retiros acá en América Latina y también en Estados Unidos, sobre todo con gente de habla inglesa, la cultura de el cargar la cruz. Como que a veces tenemos en nuestra cultura esta idea de es la cruz que te tocó, tenés que cargarla. Y también me ayudó muchísimo la imagen esta de descubrir cuál es la cruz que tenemos que cargar y cuál es la cruz que tenemos que tirar a la basura. ¿No? Porque no todas las cruces, no todas las cargas, no todos los problemas nos los está dando Dios. ¿No? Hay problemas que uno los asume porque le tocan en la vida. Si yo soy alto o soy pequeño, me toca y si me cuesta ser pequeño, ser demasiado alto, no voy a poder hacer demasiado. Si tengo un hijo con una discapacidad o con alguna característica especial, lo voy a seguir amando aunque me cueste un montón. Pero de pronto, si digo, si me junto con amigos que me maltratan, y dice, no sé si eso es la cruz que me tocó y tengo que seguir aguantándola. Entonces hay cruces que hay que tirar a la basura. Y la frase que me encantaba era esta, la cruz que te lleva a la resurrección es la cruz que tenés que cargar, las otras no. Interesante, padre. Realmente es, es otra perspectiva, ¿no? Completamente, pero porque también está con este montón de ideas que nos propone el Evangelio, ¿no? De repente hay enseñanzas que son transversales. Amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, que es en lo que se resume la ley y los profetas, nos decía Jesús. Pero por otro lado está este tema y honestamente nunca había hilado estos dos pasajes, el de poner la otra mejilla versus Jesús eh, parándose ante la bofetada de este levita o no sé qué habrá sido, ¿no? Pero cuando lo pone usted en contexto, realmente es un panorama completamente diferente. Y si le agregamos el tema, las otras palabras de Jesús que dice, el que quiera salvar su vida, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga, con su cruz. Eso creo que es lo que usted está llegando, ¿no? No nos dice, carguen con todas las cruces, cargue con su cruz. Entonces creo que el ejercicio es discernir, ¿no? Discernir la cruz, como usted decía, discernir la cruz que nos lleva a la resurrección. ¿Y cómo hacemos eso, Padre? ¿Sí? A mí me sirve mucho esta idea. Una de las características, una de las cosas que encuentro en lo que es la transmisión de la fe en general con la gente que no es muy cercana a la iglesia, es, les suelo preguntar esto, ¿qué es lo principal que vino a enseñarnos Jesús? Y les dejo un ratito y a veces lo explicito de esta manera. Imagínate que Jesús apareciera acá y tuviera que resumirte en una frase muy simple que pudiera entender un niño de 10 años. ¿Qué fue lo principal que Él vino a transmitirnos, a enseñarnos, a decirnos como Dios? La mayor cantidad, o sea, la mayoría de la gente, casi te diría arriba de un 90% de la gente a la que le pregunto eso, suele decir, suele ir por el lado de este resumen de la ley de los profetas que acabas de dar, que es esto de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Porque le preguntan cuál es el mandamiento principal.
Y ese principal lo tienen metido en la cabeza como si fuera lo más importante que dijo Jesús, ¿no? Y uno dice, no, o sea, es verdad que cuando le preguntan esto a Jesús, le están preguntando cuál es el resumen, cuál es lo más importante de la ley y los profetas, que sería para nosotros el Antiguo Testamento. Y él cita dos citas de Deuteronomio y de Levítico, y dice, esto es lo más importante de el Antiguo Testamento, de la ley y los profetas. Pero no dice, esto es lo más importante que yo vine a traer. Si uno dice, ¿cuáles son las novedades muy grandes, o sea, que vuelan la cabeza a lo que es las enseñanzas que había antes de Jesús? La que primero nos choca por ahí, pero no es la más importante, pero que la más que rompe, es esto de amar a los enemigos. Porque uno diría, bueno, la ley de oro, esto de no le hagas a los otros lo que no crees que te hagan, Jesús la da vuelta y dice, bueno, hacele a los otros lo que quisiera que te hagan a ti, pero esto de amar a los enemigos no se había escuchado nunca. Y la otra cosa que no se había escuchado nunca, que el Antiguo Testamento había llegado a esbozar, como que Dios nos ama como un padre bueno ama a sus hijos, Jesús se va como a un nivel totalmente nuevo diciendo, no, 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 Dios es mi padre. Y después Dios es el padre de ustedes. Entonces no dice que ya es como si fuera y nos ama como si un padre amara. No, no, no. Es. Entonces uno dice, entre la enseñanza de esto, lo principal como un mandamiento y lo principal como realmente principal, hay un abismo. El que se apoye sobre el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo, como lo central de la religión, probablemente sea fariseo, Mm, probablemente vaya por ese lado. Y lo que suele pasar es que hay un montón de gente que no viene a misa, no viene a la iglesia, no tiene sacramentos, nada. Y ¿por qué no lo haces? Y padre, yo soy bueno, te dicen, no maté a nadie. Como diciendo, estoy cumpliendo lo principal que para mí nos dijo Jesús. ¿Para qué voy a necesitar ir a la iglesia? ¿Para qué no voy a necesitar ir a misa que me aburro? Si yo ya más o menos soy alguien bueno. Y si no soy bueno, me alejo porque creo que no soy digno de estar ahí. Entonces, cuando uno entiende eso, para mí se crea una religiosidad que está lejísimos del cristianismo. Todo este proceso lo entiendo totalmente distinto si digo, entiendo, Dios es mi Padre, genero un vínculo con él, trato de conocerlo, me encuentro con alguien buenísimo, empiezo a generar ese vínculo personal y profundo con él, y entonces después, ¿qué es lo principal que ese padre me dice? Es que me ama incondicionalmente, pero que lo más importante que él quiere es el vínculo que yo tengo con él. Entonces, la religiosidad que se apoya en el vínculo con un padre que nos ama, ¿no? Con este Dios que nos ama profundamente, es completamente distinta de la otra. El ejemplo que digo es esta. Si yo te contrato para que cuides a un niño, te exijo qué es lo que tienes que cuidar y después te pago, esa sería la primera religiosidad. Pero si yo te doy a un niño para que lo cuides y ese niño es tu hijo y vos sos una persona sana y todo, vas a dar 1000 veces más por ese hijo que por el que te contrataron para cuidar. claro, Entonces, en ese diálogo de amor, en ese Dios que me valora, que me cuida, que me adora a mí y al otro, uno puede ir redescubriendo, decir, pero me vas a pedir que deje que me peguen gratuitamente sin que yo haga nada y que deje que el otro se siga lastimando a sí mismo al pegarme a mí. Y entonces es como que uno dice, ah, tiene lógica. claro. Y creo que amarra, así como lo ha explicado usted, padre, creo que amarra también con esta espiritualidad sana que usted nos propone en otro de sus videos. Y de verdad no puedo decirle a todos los que nos escuchan, eh, remarcarles que por favor lo sigan en redes, porque realmente tiene recursos valiosísimos en Instagram, en TikTok. Pero hay otro de estos donde usted habla de una espiritualidad sana y da 10 puntos. Y ahora que usted me ha explicado este tema de la relación filial y no solo el cumplimiento o el tratar de, es que estos 10 puntos se vuelven casi que un mapa de vida, ¿no? Y los voy a mencionar muy rápidamente. Usted nos propone una alegría auténtica, una humildad real,
perseverancia en la oración, paciencia ante las pruebas, amor por la Eucaristía, vida de servicio, capacidad de perdonar, gratitud constante, coherencia entre fe y vida y apertura al Espíritu Santo. Y no nos va a dar el tiempo para que hablemos de todas y probablemente lo invitamos a otro programa y las platicamos las 10 extendidamente. Pero es que cuando usted lo explica así, es que todo tiene sentido, ¿no? Amar al Padre que nos ama. Y me pongo en mis zapatos de papá. ¿Qué no haría yo por mi hijo? ¿No? Va más allá, como usted decía, no es que, que, que se contrataron a a los obreros para que fueran a cuidar la mies. No, es el dueño de la mies que manda a su propio hijo a cuidar, eh, a cuidar la mies, ¿no? Quiero preguntarle si realmente hay muchas personas que de alguna u otra forma, tambaleando, porque todos caemos, ¿no? Tratamos de ir por ese rumbo, el rumbo de reconocer que Dios es nuestro Padre, de ser agradecidos, de perseverar ante las pruebas, de ir cosechando la fe. Muchas veces en la vida están estas situaciones que pueden ser pasajeras o que pueden ser permanentes, un bache, un hoyo, un obstáculo, algo contra lo que luchamos, una realidad de la que no podemos escapar. Por ejemplo, usted lo mencionaba, un hijo enfermo, un problema, eh, esa espina clavada, digamos, que menciona San Pablo. ¿Qué, qué consejo nos podría dar a los que nos encontramos en una situación así, que tenemos ese algo que es permanente en nuestra vida y que de alguna forma nos hostiga, nos duele, nos molesta? Bien, en principio lo que haría sería dar o apuntar algo como más sutil y profundo que puede servirle a todos, que sería esto, que dentro de la formación nuestra, algo esencial, además de este Dios que nos ama, como concepto principal en este vínculo, es que no lo conocemos a Dios. Yo hablo de Dios y en mi corazón, en mi cabeza, en mi historia, yo tengo una experiencia, tengo una sumatoria de conceptos, entiendo que es un Dios que me dice frases, que me dice cosas, que me enseña, que me reta, que me manda o no me manda pruebas. Entonces es una sumatoria de cosas que va articulando el quién es el otro para mí. Entonces es completamente distinto si mi experiencia de Dios es el Dios que cuando yo era pequeño se llevó a mi papá y ahora que soy grande se llevó a mi hijo y en su momento me dijeron Dios se lo llevó y ahora me dicen Dios necesitaba un angelito en el cielo. Entonces uno dice, depende qué imagen, qué concepto, qué experiencia, digamos, como qué cúmulo de todas esas cosas tengo respecto de Dios, va a ser el tipo de vínculo que yo voy a tener con Él. Una cosa bien simple, recién cuando vos decías este vínculo con papá, vos te remitiste a tu experiencia como papá para con tus hijos. Pero de pronto decís, no te remitiste a tu experiencia de hijo con tu papá. Entonces, que son dos experiencias que son diferentes. Lo que vos experimentaste como hijo respecto de tu papá y lo que vos experimentas como papá respecto de tus hijos. Que eso renueva la identidad de Dios para vos. Que de paso, entre paréntesis, yo siempre digo, los que se casaron, o sea, los que tienen hijos, tienen en eso una riqueza impresionantemente grande, mucho más profunda para comprender a Dios de lo que los curas tenemos. Porque nosotros podemos imaginar lo que siente un papá al tener un hijo, pero nosotros no tenemos nuestros hijos propios. Entonces sí, la paternidad espiritual puede ser muy semejante, pero la paternidad real que vos tenés te permite conocerlo a Dios con un nivel de profundidad tremenda. Pero claro, en todos esos conceptos, en todas esas experiencias que se ven marcadas por lo que me dijeron que Dios dice, por lo que me dijeron que Dios hace, por lo que me dijeron a mí las personas que me hablaron de Dios,
Por ejemplo, la catequista que me decía, Dios te quiere un montón, los quiere un montón, pero cállate la boca de una vez, por favor. Y de repente sí yo siento como que Dios tiene algo que ver con eso. De pronto, para bien y para mal, cómo esa catequista, cómo papá o mamá, cómo hablaban con Dios, no solamente cómo me hablaban de Dios. Si yo la veía rezando y la veía feliz, con una sonrisa, o hacía una oración rápida, y hay un montón de información que recibo desde ese lado. Esta idea de que Dios es perfecto, por ejemplo, y que no puede tener cambios en sí mismo. Esta idea de que Dios es amor, que es verdad, pues es bíblico también, pero de repente uno dice, sí, pero es más que amor, entre comillas, solamente, es alguien que te ama y que para mí en eso tiene como una característica que es re linda en esta relación, es que vos podés cambiarlo a él. Al decir, bueno, a ver, ¿cómo le saco una sonrisa? ¿Cómo le alegro el día? ¿Le da lo mismo que yo vaya a rezar o no? ¿Siente algo distinto de que yo vaya a esa misa en la que él me está esperando? ¿No? Y ahí agrego una cosita más que a mí me vuela la cabeza, que es esto de la comunión, por ejemplo, como imaginarla como un abrazo. O sea, Jesús nos está regalando su cuerpo, ¿por qué? Porque nos ama. Un ejemplo bien simple es de un abrazo y uno dice, uno disfruta muchísimo más del abrazo de otro. Imagínate que yo le pido un abrazo a mi mamá, cuando yo sé que la estoy haciendo disfrutar a ella un montón. Entonces es cuando yo sé que yo al comulgar a mí me hace muy bien recibir todo ese amor, disfruto muchísimo más cuando lo descubro a él gozando de que yo estoy aceptando ese amor y como pudiendo darme ese abrazo, él disfruta muchísimo también. Entonces ahí es como, depende quién sea ese Dios para vos. Si es un Dios que está mandándote esta prueba, quizás lo que te preguntes es, ¿por qué Dios es tan duro conmigo? ¿Qué está queriendo que yo aprenda? ¿Por qué me prueba con esto? Si yo no le hice nada malo, si yo recé, hice todo lo que tenía que hacer, a veces uno asocia, si soy bueno me tienen que pasar cosas buenas. Entonces, según cuál sea la imagen de Dios, va a ser distinto a que si yo digo, bueno, tengo esta realidad que me tocó porque el mundo es imperfecto, a veces por temas o problemas o errores míos termina sucediendo esto, pero tengo a Dios que me adora, que me ama un montón, que camina a mi lado y me abraza y me invita a seguir caminando y llora conmigo y sufre conmigo. Entonces, la imagen, concepto, experiencia, todo, va a determinar un montón dónde lo pongo en esa situación difícil en la que estoy atravesando. Francamente, padre, vamos a necesitar otro programa y desde ya le pido que nos dé audiencia pronto porque tenemos miles de preguntas. Sin embargo, quiero compartirle a los que nos escuchan que usted va para confirmaciones después de esto y por eso vamos a tener que cerrar con la última pregunta, que es la de rigor en esta quinta temporada de Un Alto en el Camino y es la siguiente. Si usted pudiera darle un consejo a su yo del pasado, a Matías del pasado, ¿qué le diría? Bien, linda pregunta. Eh, Se me ocurre esto, más o menos, o sea, lo que va pasando en la vida mía, pero creo que nos pasa un poco a todos y que uno lo ve en todo el progresivo ir conociendo a Dios a lo largo del Antiguo Testamento hasta el Nuevo y desde que viene Jesús hasta hoy en día, eh, lo pongo de esta manera. Cuando me toca acompañar, por ejemplo, a la gente que deja las cenizas de sus seres queridos, o acá en la parroquia en el incinerario, o cuando voy al cementerio, les digo esto, si nuestros familiares que están cara a cara frente a Dios pudieran decirnos algo a nosotros, nos dirían, traten de conocer quién es Dios realmente para poder dejarlo a Él que los acompañe a lo largo de la vida. Como tomen como central ese quién es ese Dios que te crea, que te acompaña, que te quiere. ¿Por qué? Y ahí pongo esta imagen que en alguno de los reels puse, que es, a veces es como este señor que tenía 85 años y conoció a el amor de su vida a los 82 y se terminaron casando y fueron felices esos años que les quedaban, pero decía, qué pena no haberte conocido antes. Cuando uno se encuentra con Dios, realmente sacándose todas estas leyes, estos mandatos negativos, estas deformaciones de la imagen de Dios,
uno realmente puede ir disfrutando de la vida con mucho más alegría y mucho más paz. O sea, si tuviera que decirle algo a ese Matías de distintas épocas de mi pasado, sería buscar conocer a ese Dios que te quiere tanto. Muchas gracias, Padre, por este tiempo que nos ha regalado. Y gracias a todos los que nos han sintonizado en este programa. Nos volveremos a encontrar en otra edición de Un Alto en el Camino. Y mientras tanto, recuerden que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Gracias por escuchar esta historia de fe. Recuerda que el milagro sucede en el corazón de los que creen y que algo bueno está por venir. Nos encontramos en el próximo programa.